Bueno, ahora sí. Primera forma fundamental, definición, longitud de arco, ángulo entre curvas y área, que son tres aplicaciones de la primera forma fundamental. Vamos a considerar una superficie y esa superficie la queremos parametrizada de manera regular por f, ¿sí? Definida desde un dominio U incluido o igual a R2 en R3. Sobre la superficie vamos a tomar un punto P, es decir, un punto que pertenezca a la parametrización, y en ese punto vamos a considerar el plano tangente. Si la parametrización es regular, en todos los puntos de su dominio tiene plano tangente. Sabemos que el plano tangente tiene por base a las derivadas parciales, la derivada de la función paramétrica en U y en B, la base intrínseca es base de R3, pero bueno, el vector normal al plano tangente, el normal unitario, precisamente no está en el plano tangente por ser normal, entonces las dos derivadas parciales conforman una base del plano tangente. Si nosotros tenemos acá el punto P, tenemos las dos derivadas parciales, que en este caso daría la sensación de ser perpendiculares, pero recuerden que no tienen por qué ser así, y el plano tangente. Bueno, vamos a considerar ahora todos los vectores que se pueden expresar en el plano tangente que se originan en el punto P. Todos los vectores que están, por ejemplo, este vector, todos siempre contenidos en el plano tangente. Cada uno de esos vectores contenidos en el plano tangente se pueden considerar como una derivada parcial de la superficie en la dirección del vector. A ver si se entiende lo que quiero decir. Si yo tomo una curva que pasa por esta parametrización, que no es la curva coordenada, esa curva que pasa por el punto P va a tener un vector tangente. Ese vector tangente va a estar contenido en el plano tangente. El plano tangente contiene todas las derivadas direccionales en el punto P. Entonces cada vector que esté en el plano tangente lo puedo considerar como una derivada direccional. Voy a tomar dos vectores ahora, x e y, que estén efectivamente en el plano tangente, y por estar en el plano tangente, ambos vectores se pueden expresar como combinación lineal de la base. Es decir, como un escalar por la primera derivada parcial, y como el otro como por un escalar por la segunda derivada parcial. Es la definición de base de un subespacio vectorial. Si el vector está en el plano tangente, se puede expresar como combinación lineal de la base. El vector x y el vector y. Ahora, en términos de la base dada, el vector x tiene coordenadas x1, x2, y en términos de la base dada, el vector y tiene coordenadas y1, y2. Esto es, insisto, ¿no? Viene de álgebra 3, es el concepto de coordenadas de un vector respecto a una base. Bien, vamos a hacer el producto escalar entre esos dos vectores, entre el vector x que definí recién como un vector expresado como combinación lineal de la base del plano tangente, y el vector y. Ese producto escalar, el producto escalar es distributivo respecto del producto entre vectores, ¿sí? Respecto, perdón, del producto, no, de la suma entre vectores. Esto sería, bueno, la distributiva, ¿no? Esperen que voy a cambiar a puntero láser. x1 f' por y1 f', x1 por f', y2 f', etc. ¿No? La distributiva, esto todos lo sabemos hacer. El primero por el primero por el segundo por el primero, el segundo por el segundo. Queda toda la expresión que está marcada acá abajo. Me van a quedar acá en el primer término el producto escalar entre fdu y fu, acá el producto cruzado fb y fu, acá fb y fu, acá fb y fb. Es lo mismo fu y fb que fb y fu, porque el producto escalar es conmutativo. Bien, si agrupamos los escalares que me quedan, acá con fu queda x1, y1, acá me queda x1, y2, acá me queda x2, y1, y acá me queda x2, y2. Esto lo voy a reescribir de manera matricial. Quiero expresar todo este producto en forma de matriz. Bueno, es x1, x2 por la matriz de producto escalar por y1, y2. Si recuerdan, esto es una forma cuadrática. No sé cuántos de ustedes alcanzaron a verlo en álgebra 3, esto es una forma cuadrática, ¿sí? Y la matriz que está expresada acá es lo que se denominaba matriz de producto escalar.
Acuérdense que en álgebra, o desde el punto de vista algebraico, el producto escalar queda definido por la base en la que estamos trabajando. Si nosotros cambiamos la base, el producto escalar cambia. Cuando esta matriz es la matriz identidad, el producto escalar queda el producto escalar usual, que nosotros conocemos, x1 por y1 más x2 por y2. Pero si cambiamos la base, bueno, el producto escalar se expresa de esta manera, donde acá lo que nos queda en el medio, en la matriz, en las posiciones relativas de la matriz, son los productos escalares entre los vectores de la base. Bueno, esta matriz que está acá, esta matriz que define el producto escalar entre los vectores los vectores pertenecientes al plano tangente, esa matriz de producto escalar, vamos a renombrar los coeficientes. El producto escalar entre la derivada parcial en U por sí mismo le voy a llamar E, el producto escalar entre la derivada parcial en B por sí mismo le voy a llamar G, y el producto cruzado, que es lo mismo f de U y f por f de B que f de B por f de U, lo voy a llamar F. Estos coeficientes se llaman los primeros coeficientes principales o los coeficientes de la primera forma fundamental, que es exactamente lo mismo decir. Muy bien, el producto escalar en un punto P, a ver, acá, vamos para atrás. Acá estoy haciendo el producto escalar entre el vector X y el vector Y. ¿Sí? Ahora yo lo que voy a hacer es extender esto hacia un producto escalar entre un solo vector. El vector X por sí mismo voy a hacer. Entonces me queda el vector X, este vector de componentes HK, la matriz del producto escalar y otra vez el mismo vector. ¿Por qué acá plantea que muchas veces el vector X se expresa como diferencial U, diferencial B? Bueno, porque el vector X tiene que ser un vector del plano tangente y por lo tanto, de alguna manera, es una derivada direccional, es un vector derivado, donde X es función de U, función de B, y como es una derivada, a veces la dirección H y la dirección K, o la componente H y la componente K, se expresan como diferencial U y diferencial B. Yo lo suelo poner H y K para darle más generalidad, pero es indistinto, ¿sí? Bueno, como decía recién, HK, matriz de producto escalar, HK, o como los renombré recién, EFFG, ¿sí? Una matriz simétrica. Bien, eso desarrollamos ese producto y queda así. El primer coeficiente fundamental, E por H cuadrado, donde H cuadrado es la primera componente de la dirección de X, más F por HK, más F por HK, más GK cuadrado, y bueno, F por HK y F por HK es 2 veces F por HK. Esto que está acá es lo que se denomina la primera forma fundamental. E por H cuadrado más 2FHK más GH cuadrado. ¿Sí? Esta es la primera forma fundamental. Ahí se me chingó un poquito el orden de la animación. Bueno, teorema, ¿sí? El determinante de la primera forma fundamental es positivo e igual a la norma del producto vectorial entre las derivadas parciales. La matriz de la primera forma fundamental es esta, está acá, esta EFFG, no tengo el cursor acá, EFFG, definida de esta manera. Lo que me dice este teorema es que ese determinante es siempre positivo y es igual a la norma del producto vectorial entre las derivadas parciales. Esto es muy fácil de demostrar, lo único que vamos a hacer es aplicarle la definición de los coeficientes, que era lo que había mostrado antes, ¿sí? E es el producto escalar entre la primera derivada parcial y sí mismo, F es el producto cruzado, y G entre B y sí mismo, así que por definición, el producto escalar entre un vector por sí mismo es la norma al cuadrado, el producto escalar de f de b por sí mismo es su norma al cuadrado. Si eso lo trasladamos hacia al determinante, e por g menos f al cuadrado, me queda esto que está acá, f también lo sustituimos por el producto escalar, el producto escalar lo podemos reescribir, el producto escalar entre dos vectores es el producto de las normas por el coseno del ángulo que forman, así que reescribo eso, ¿sí? Distribuimos el cuadrado, queda la norma al cuadrado, el coseno al cuadrado. Acá podemos sacar las dos normas al cuadrado como factor común, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado, y toda esa expresión por propiedad sabemos que es la norma del producto vectorial. Esta es una de las propiedades del producto vectorial, acá está todo al cuadrado, así que es la norma elevado al cuadrado, lo cual demuestra ambas cosas, porque si la parametrización es regular, esto no es cero, este producto vectorial nunca es cero. Y como es una norma, es positivo, y para más está elevado al cuadrado.
así que siempre positivo, y es igual a la norma del producto vectorial, bueno, al cuadrado, falta acá en el enunciado, pero es al cuadrado. Eso demuestra ambas cosas. Bueno, esta es una buena forma de probar que lo que están haciendo no es un horror, o no están metiendo la pata, o también, digamos, una vez que calculan los coeficientes principales, si el determinante de los coeficientes principales le está dando 0, es porque no es regular en ese punto. Entonces es también una forma de corroborar la regularidad. Está entrando gente. Bien, y acá empezamos ya con las aplicaciones de la primera forma fundamental. Una es el concepto de longitud de curva contenido en una superficie. Ahora voy a ir oscilando con el GeoGebra para ir viendo los dibujos, pero bueno, vamos a partir de una superficie, y esta superficie le vamos a pedir que tenga una parametrización regular. Sobre la superficie vamos a pedir dos puntos P y Q. Al punto P accedo mediante un valor del dominio, y al punto Q accedo mediante otro valor del dominio. Los dos puntos tienen que pertenecer a la curva, y sabemos que una curva contenida en una superficie tiene que ser una función con un solo parámetro, y que se puede obtener componiendo la parametrización original con funciones de t. Es decir, como a u como función de t, a b como función de t, establezco esta composición y obtengo la parametrización de la curva que está contenida en la superficie. Eso es básicamente lo que estamos diciendo. Tengo la superficie, tengo una curva contenida en la superficie, y sobre la superficie y sobre la curva también tengo dos puntos. Bien, ¿cómo llego a los dos puntos? Bueno, P accedo mediante f de u sub 0, b sub 0, pero u es función de t, y b es función de t. Quiere decir que tiene que haber un t que me lleve al punto P, es decir, un g de t sub 0, que cuando yo evalúe u en t sub 0 y b en t sub 0, f de esos dos valores me lleve al punto P. Lo mismo tiene que ocurrir para Q. Tiene que provenir de un valor del dominio de la curva. Olvídense por un momento de la superficie y piensen únicamente en la curva. Yo tengo que ir hasta el punto P desde un valor de su dominio, y tengo que ir hasta el punto Q desde un valor de su dominio. Como G es una curva, yo le puedo aplicar lo que sabemos del primer cuatrimestre, que es que la longitud de curva, desde P hasta Q, es la integral, desde T sub 0 hasta T sub 1, de la norma del vector derivado. Del vector derivado no de la superficie, sino de la curva. Ahora bien, el vector de derivado, ¿sí? Para la norma, acá me comí la norma, elevado al cuadrado es el producto escalar entre la derivada por sí mismo. ¿Y quién es g de t? Bueno, para llegar a g' de t, g de t está definida acá. ¿Ven? G de t es f de u de t y de b de t. Y para poder derivar esto miembro a miembro, acá me queda g' de t. Pero acá tengo que aplicar la regla de la cadena. La derivada de esta función, que está compuesta por dos funciones, u respecto de t y b respecto de t, voy a tener que aplicar el concepto de diferencial total. Voy a tener que derivar a f respecto de u, a u respecto de t, a f respecto de b y a b respecto de t. Es decir, que me va a quedar la derivada de u y la derivada de b, acá, ¿sí? Multiplicándose a sí mismo. Y eso, este vector u' de t y b' de t, es un vector que está ¿dónde? Bueno, que está en el plano tangente del punto P o del punto Q, o donde sea que yo esté trabajando. Entonces, este producto entre g' de t y g' de t es la primera forma fundamental, evaluada en la derivada de la curva, es decir, en u' de t y en b' de t. No sé si estoy siendo claro con esto, a ver. Lo que digo es que yo tengo una parametrización cualquiera, y para poder llegar hasta esta curva, u va a tener que ser función de t, por ejemplo, que u sea, no sé, t cuadrado más 1. Y que b sea también función de t, por ejemplo, que sea, no sé, la raíz de t. Entonces, acá yo tengo función de t y acá tengo función de t. Entonces, ¿qué me dice esto? Que para derivarlo, ¿cómo llego? Bueno, derivo a u respecto de t y a b respecto de t. Pero ese vector está contenido en el plano tangente. Entonces, el producto escalar entre ese vector por sí mismo es la primera forma fundamental. La primera forma fundamental, evaluado en la dirección del vector tangente de la curva, la raíz cuadrada, ¿no? Porque acá está el cuadrado, pero acá no, es una forma de calcular la longitud de curva en función de los parámetros de la superficie. Esto es un concepto más teórico que otra cosa,
Si no, no se van a encontrar con muchos ejercicios de esto, porque si yo tengo a G, ¿sí? Yo tengo a G, yo tengo la parametrización de G, me conviene calcular esto y no esto. Si yo tengo G, y tengo T sub 0 y tengo T sub 1, no me sirve mucho venir hasta acá. De hecho, es más cómodo trabajar con esto que con esto. Por eso, digamos, está como concepto teórico y es una de las aplicaciones de la primera forma fundamental, y es importante que ustedes lo conozcan y lo sepan desde el punto de vista teórico, pero no es tan relevante desde el punto de vista práctico, ¿sí? El concepto de longitud de curva contenido en una superficie. Voy a pausar un cachito. Bueno, este es obviamente lo mismo que estábamos viendo recién. Yo tengo acá, a ver, esperen, déjenme que prenda lo que corresponde. El punto A, el punto P, el punto Q, ahí está. Yo tengo, vamos a apagar esa curva, yo tengo un punto A, ¿sí? Un punto A que anda por ahí, un punto P que anda por ahí, ¿sí? Un punto Q, digo. El punto P es este que está acá, y el punto Q es este que desplazo a partir de acá, ¿sí? Fíjense que el punto B, acá que estoy moviendo en el dominio de la parametrización, es un punto que está restringido a una recta. Entonces, si yo tengo en cuenta toda esta recta naranja que está en el dominio, y todos los puntos que la parametrización le asigna sobre la superficie, esa sucesión de puntos va a definir una curva sobre la superficie. Esa curva es esta curva. ¿Sí? Esa curva está definida por el punto B dije, al desplazarse sobre la superficie. ¿Está? Bien, ahora bien, yo me paro en ese punto. ¿Esta es la curva coordenada? Bueno, no, porque en este punto hay una curva coordenada, que es la curva G, que es esa que está ahí, y hay otra curva coordenada, que es la curva H, que es esa que está ahí, que voy a apagar la curva naranja un cachito. En ese punto tenemos dos vectores derivadas parciales, f' de b y f' de u, que obviamente si yo desplazo el punto cambian los vectores, y tengo un plano tangente, definido por esos dos vectores. Ahora, ninguna de esas dos curvas es la curva con la cual yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar con esa curva, que pasa por el mismo punto, pero que no es la curva coordenada. ¿Dónde va a parar su vector tangente? Si yo calculo, no lo tengo dibujado, pero ¿dónde va a parar el vector tangente? Bueno, va a parar contenido a ese plano también. También está contenido en ese plano, ¿sí? Porque es la derivada de la curva h de t, o como sea que yo la haya llamado. Bien, ese punto que está sobre esa curva, si yo tomo, a ver, esperen que voy a mover, ahí, yo tomo, quiero calcular la longitud entre el punto que está fijo, que es ese que está ahí, y este punto que está móvil, yo quiero calcular la longitud desde ahí hasta acá. Bueno, tengo dos alternativas ahora. Si tengo la parametrización de la curva naranja, uso lo que vimos en el primer cuatrimestre, que es la integral de la norma de la derivada. Si yo no tengo eso y tengo la parametrización de la superficie, y tengo los valores de los dos puntos, pero no tengo la curva, tendré que usar la raíz cuadrada de la primera forma fundamental aplicada a la derivada de el punto en el cual yo estoy trabajando, que sería este punto fijo sobre la parametrización. Bueno, la grabación, anudo y sigo avanzando. Bien, segunda aplicación de la forma fundamental, ángulo contenido entre dos curvas de una superficie. Yo ahora voy a tener dos curvas, ¿sí? Voy a tener una parametrización, sobre esa parametrización dos curvas, una curva C1 y una curva C2. Cada una de esas curvas es una función que se obtiene componiendo la superficie con un único parámetro. La curva G, G de t es U de t, B de t, y la curva H, H de R, U de R, B de R. Es decir, estoy reemplazando a U por una función de t, a B por una función de t, a U por una función de R y a B por una función de R. Cuando aplique todo esto me queda un vector donde solamente está dando vuelta a t, y acá abajo donde solamente está dando vuelta a R. Por eso me quedan dos curvas.
Bien, tomamos esas dos curvas. Un punto, dado un punto donde las dos curvas se están cruzando, porque si no, no forman ángulo, ese punto tiene un ángulo, hay un ángulo entre esas dos curvas. Bueno, para calcular el ángulo entre las dos curvas, lo que voy a calcular es el ángulo entre los vectores tangentes. Cada uno de estos vectores tangentes es la dirección derivada de cada una de las parametrizaciones de las curvas en el punto en el que estoy trabajando. El punto P, como pertenece a ambas, hay un valor de t que me lleva al punto P, hay un valor de r que me lleva al punto P, y las derivadas es lo que contiene la dirección de la curva, que es lo que decía recién. ¿Cómo calculo el ángulo que forman las curvas? Bueno, calculando el ángulo que forman los vectores. Ángulo entre dos vectores lo sabemos calcular. El coseno del ángulo es el producto escalar dividido el producto de las normas. Ahora, ¿quién es g' de t? ¿Quién es h' de t? Acá va h. Bien, ¿quién es la norma de esto al cuadrado? Y quién es esta norma y quién es esta norma. Bueno, tanto g' como h' son direcciones derivadas contenidas en el plano tangente. Entonces, esto que está expresado acá arriba es g' por la matriz del producto escalar, que es la matriz de la primera forma fundamental, por h'. Y esto que está acá es la raíz cuadrada de la primera forma fundamental por g', y esto que está acá es la raíz cuadrada de la primera forma fundamental con h'. Es decir, toda esa fórmula espantosa que está ahí abajo. La primera forma fundamental calculada para u, b, por r y b, acá falta r sub 0, y abajo la raíz cuadrada del producto de la primera forma fundamental aplicada a cada uno de los vectores, ¿no? Acá tenemos, esto que está expresado acá arriba es el vector, digamos, g' por la matriz por h', y acá abajo no, acá abajo es el vector g' por la matriz por g', y esto es h' por la matriz por h'. Bueno, esto es sencillo de ver, ¿no? A medida que el punto cambia, el ángulo que forman estas dos curvas puede llegar a cambiar. Por ejemplo, a ver, estábamos trabajando recién acá. Vamos a ver estas dos. Apago la naranja. No se apagó. Un segundito. Ahí está. Bien, esas dos forman un ángulo. El ángulo que forman esos dos vectores es el ángulo que forman las dos curvas. Al mover el punto, el ángulo puede tranquilamente cambiar, ¿sí? Ahí fíjense que ahí no es recto el ángulo que forman las dos curvas, ¿sí? No sé si lo ven bien. Estas dos curvas no forman un ángulo constante. Depende del punto en el cual yo estoy, forman un ángulo. Si yo me voy ahí son perpendiculares, pero no tiene por qué ser así a lo largo de toda la trayectoria. El ángulo va cambiando. Bien, si yo tengo las parametrizaciones y puedo calcular estos vectores, puedo usar esta fórmula, que es mucho más sencilla que la de abajo. Entonces con esto pasa más o menos lo mismo que decía recién. Tiene una aplicación más teórica que práctica. Muy bien, y la última aplicación de la primera forma fundamental es el área de una superficie, el cálculo de área, y acá sí no me queda otra más que recurrir a los coeficientes principales. Para calcular un área yo necesito, fíjense que el área que quiero calcular es acá el área encerrada entre las cuatro curvas, entre las dos curvas verdes y las dos curvas rojas, ¿sí? Ese área quiero calcular, cuánto ocupa ese espacio. Bueno, necesito un punto P, que es el que está ahí indicado. Las curvas coordenadas, en este caso, la curva C1, C2, C3 y C4, que son las parametrizaciones relativas a cada una de estas curvas. A ver, la curva coordenada roja, digamos, si es la que obtengo dejando fijo a U, bueno, si yo le doy un valor fijo de U, obtengo la curva C1, y si yo a U le doy un incremento, obtengo la otra curva. Todas las curvas coordenadas son paralelas entre sí.
Entonces, si yo, no sé, U vale 1 y B es variable, obtengo la curva que pasa por P. Si U en lugar de valer 1 le doy 1,1 y B es variable, obtengo una curva paralela, que es la roja, que pasa un poquito más arriba. Más arriba según como esté orientada la parametrización. Y para la curva verde pasa lo mismo. Dejo a B constante, le doy el valor, no sé, 18, y a U es variable, entonces obtengo la curva verde, y le doy un incremento a la curva, al valor constante de B, ¿sí? Le doy, no sé, en vez de 18, 18,02, a U sigue siendo variable, entonces obtengo la parametrización de la otra curva. Hay una región encerrada entre esas cuatro curvas, ¿sí? Que lo voy a aproximar mediante una rectificación de eso con el plano tangente. Es decir, yo voy a tomar esta parte de la curva y voy a tratar como de rectificarlo y ver qué espacio ocupa en el plano tangente. ¿Sí? A ver si, ahora me voy a ir a GeoGebra, pero espero que se entienda lo que estoy haciendo. Es como si estuviese despegando un gajo de esta pelota y lo pongo sobre algo recto. Entonces, el área que me queda es un paralelogramo, es fácil de calcular el área del paralelogramo. No es el área de la superficie, pero es aproximado. A ver, vamos al dibujo. Acá. ¿Sí? Yo tengo un delta, ¿sí? Digamos, acá tengo una curva para un U fijo, ahí dejo la curva para un U fijo, ¿sí? Ahí, por ejemplo. Tengo las dos curvas coordenadas, que son las dos que pasan por el punto P. Ahí, las dos curvas que pasan por el punto P. A ver, ahí. Bien, y después dejo el B fijo, ¿sí? Ahí. Y después le doy un incremento que me permite acotar la región, ¿sí? Por ejemplo, ese incremento. Hay un incremento, hago crecer un delta a U y un delta a B. Entonces voy restringiendo un área. Eso me permite calcular esa aproximación plana de la superficie. ¿Es igual al área? No. Es aproximado. Y mientras más chico sea el incremento, más se va a aproximar la parte plana, la aproximación plana, al área real. Mientras más grande sea el incremento, más se está separando el gajo de la superficie real. ¿Sí? Bien. ¿Cómo lo aproximo entonces? Bueno, calculo el área del paralelogramo, ¿sí? El área del paralelogramo viene definido por el delta de U. El delta de U es, digamos, cuánto, o el vector rojo o el vector verde, depende de, digamos, cuáles sean las curvas coordenadas de U. Bueno, que sabemos que es f de U derivado por el diferencial U, está la derivada de la definición de incremento, ¿no? De incremento de un vector. Y el diferencial B por f' de B. O, si quieren lo pensamos como regla de la cadena. Es f' de B por B derivado. F' de U por U derivado. El área del paralelogramo sabemos que es el producto de dos lados consecutivos por el seno del ángulo que forma. Así que la norma del incremento en U por la norma del incremento en B por el seno del ángulo que forman estos dos vectores es una aproximación del área del paralelogramo. Sabemos que el producto vectorial está relacionado con esta expresión que está acá, eso lo habíamos usado antes. Además, no sé si ustedes recuerdan, ¿no?, que la norma del producto vectorial entre dos vectores es precisamente el área del paralelogramo, así que también podríamos haber recaído directamente en esto si recordamos las propiedades del producto vectorial. ¿Qué pasa cuando hacemos al incremento tender a cero? Si nosotros hacemos el incremento tender a cero, esto que está acá, estos incrementos delta de U y delta de B, se transforman en los vectores tangentes. Entonces, esos incrementos pasan a ser las dos derivadas parciales. Y si yo integro desde el punto de B sobre la línea de U, con infinitos incrementos delta sub U, hacia, digamos, sobre la línea verde y después sobre la línea roja, me queda una integral con dos variables. Integrar primero en la dirección de U, integrar después en la dirección de B. Bueno, es la definición de una integral doble. Entonces, la integral del producto vectorial entre f de U y f de B, doble, ¿no? Primero integrado de U, después integrado de B, es lo que me permite calcular el área de la región. Ahora, habíamos visto hace un rato en el teorema que esta norma
elevada al cuadrado es el determinante de la primera forma fundamental. Entonces, el área de una región se puede obtener como la raíz cuadrada del determinante de la matriz de la primera forma fundamental. Esto es básicamente, volviendo al dibujo, integrar respecto de u es esto, ¿no? Es tomar un incremento muy pequeño y después ir haciéndolo, digamos, haciendo la suma de Riemann sería de los infinitésimos sobre u y sobre b para cubrir toda una región, para poder calcular toda la región. Esto se hace infinitamente pequeño, sobre la línea verde sumo los infinitamente pequeños paralelogramos, después sobre la línea roja, y de ahí surge la integral doble, definidas por el delta de u y el delta de b, que en este caso son esos dos vectores, que ahí están chiquitos, no sé si los alcanzan a ver, esos vectores que están ahí. A ver, ahí. ¿No? Son los lados del paralelogramo. Bueno, parece que ya me queda un minuto. Vamos a cortar acá y hacer una llamada nueva.